Nos quedamos aquí justamente, y fíjense qué interesante esto, dice Duverger, no importa que estos valores o estas ideas correspondan totalmente a la realidad, lo importante es su carácter adhesivo. ¿Qué quiere decir eso? En Guatemala hemos tenido partidos sin valores o con valores equivocados, pero ¿qué pasa? Si todos se conectan en las mismas metas, esa institución es legítima. No importa que corresponda o no a la realidad. Por supuesto que lo deseable es que correspondan a la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Y volvemos a Guatemala. Si un sistema de valores es totalmente heterogéneo, como lo es en Guatemala, absolutamente, que todos, por nuestros diferentes niveles de educación, por nuestros diferentes contextos, tenemos valores diferentes y pues ideas diferentes de lo que debiera ser la cosa pública, esto se reflejará en una diversidad de partidos, porque aparentemente, y así debiera de ser, cada partido representa un sistema de valores, ¿verdad? Entonces la diversidad puede ser debida, dice, a diferentes niveles educativos, diferentes religiones. La religión ya vimos que nos marca en muchas acciones de nuestra vida, valores sustentados en ideales políticos como la democracia. Unos quieren ser demócratas, otros prefieren el socialismo, otros están guiados por el populismo, y la ausencia de valores y relatividad moral. Esto es sumamente importante. Incluso un partido político puede estar interactuando coherentemente con una relatividad moral. Eso es posible, ¿verdad? Cuando vayamos con los diplomáticos podemos plantear estas cosas. Pero cuando vayamos con los indígenas hay que cambiar el discurso. Eso se llama relatividad moral. Y los partidos también lo sufren. Y, lógicamente, cambios sociales o generacionales. Los abuelos, Ubico era lo mejor. Ya desde nuestra perspectiva tenemos nuestros peros. Aquí habla él también, y repito esto es muy brevemente, solo para dar una pasadita desde el punto de vista sociológico, de qué es una ideología. Y él dice que es un conjunto de ideas y creencias elaboradas y sistematizadas. Es sumamente importante la sistematización y la coherencia, la estabilidad de esas ideas en un grupo político. Obedecen a una combinación de factores sociales y la creación intelectual o individual de sus creadores. El destino de una ideología es la acogida o el rechazo de la sociedad. Y volvemos a lo mismo. Depende de cómo se vea la sociedad representada en esos valores que sustenta un partido político. De otra manera, no voto, no me gustan ellos, ¿verdad? Y algo sumamente importante, una ideología puede ser maravillosa, excepcional, coherente, inteligente, pero si no hay un liderazgo que la ponga en marcha, que la divulgue, que la difunda, que la comprenda, en el sentido de que no basta recitar como recitamos nosotros todos los días los problemas de Guatemala. ¿No? Muy bien, aquí están los problemas, señores, aquí están todas las soluciones y el ideal que nosotros perseguimos como partido para que toda esta realidad que nos parece sombría, nefasta, pueda cambiar. Y aquí está ideológicamente todo lo que corresponde a la solución. Y lógicamente un programa de acción. Volvemos a lo mismo. Si todo está en la cabeza y si todo está en discusiones, como decía Elber, y si todo está en planes y en análisis y no se pasa a la acción, los partidos se mueren, las instituciones políticas se mueren. Entonces tiene que tener un objetivo que es trasladar a la realidad los procedimientos, las etapas para el alcance de las metas que se cocinaron en este paso. Y luego, lógicamente,
No es aleatoria, sigue una pauta, tiene base institucional y muestra constancia y estabilidad. Y es respaldada por las ideas que la legitiman. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo, el sistema de valores. Si una sociedad califica al fútbol como lo mejor del mundo y consecuentemente a los futbolistas como los elementos que más aportan a la sociedad, los premia igualmente con el prestigio, con el dinero, con el estatus, con todo. Si una sociedad es un poquito más madura y dice no, nuestros médicos, nuestros profesores son los elementos claves en esta sociedad, a ellos les vamos a pagar más, a ellos los vamos a premiar más, ellos van a ser quienes van a gustar de nuestro prestigio y de las posiciones sociales en donde deben estar. Eso depende de nuevo de un sistema de valores. Y entonces, ¿qué sucede? Surgen los estratos, que son prácticamente categorías o capas sociales jerarquizadas. De aquí hay cantidad de teorías que brevemente vamos a tocar, en el sentido de que los estudiosos han dicho, estudiemos cómo se maneja esto. ¿Qué es eso de la jerarquía social? ¿Qué es eso del estrato social? ¿Cómo surgió? ¿Qué representa? ¿Cómo organiza? Y dice que esto es imputable al individuo, o sea, el estrato es imputable al individuo y supuesto en la sociedad. Prácticamente ese estrato lo sitúa dentro de una organización social. ¿Qué sucede? Desde tiempos inmemorables, como les digo, estos sistemas de valores sustentados en cada sociedad han dado sus propias jerarquías sociales y sus propios marcos sociales. Por decirles algo, en Egipto, que es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, atendiendo a su sistema de valores, ellos ponen en la cúspide del prestigio y de la jerarquía social al faraón. Si ustedes leen ahí, ¿pueden leer? Sí. Ajá. Siguen los nobles, ¿verdad? Cercanos a él, definitivamente. Los sacerdotes. Miren ustedes cómo la jerarquía eclesiástica, podríamos decir desde nuestro punto de vista, está situada con muchísimo prestigio arriba. Luego vienen, no leo, los soldados, o sea, los militares. Evidentemente, el militar tenía un peso en la sociedad. Luego los escribanos, o sea, los que sabían leer y seguramente los que ya aplicaban ciertos aspectos legales. Luego vienen los comerciantes y mercaderes, después los artesanos, luego los campesinos y de último los esclavos. Ya sabemos que en todas las sociedades antiguas la esclavitud fue una constante entre las civilizaciones. ¿A qué valores pertenecen todas estas cosas? Tenemos aquí, por ejemplo, los chinos de la misma manera. El emperador hasta arriba, luego la nobleza, luego la burocracia, y en ese sentido no hemos visto la burocracia todavía de Weber, ¿verdad? Creo que no. Van a ver ustedes cómo la burocracia en Weber, el estudio que Weber hace de la democracia, es no solo un lugar preponderante dentro de la jerarquía social, sino muy poderosa, muy poderosa. Él sitúa a la burocracia en la jerarquía social como un poder legítimo de la sociedad. Luego tenemos de nuevo campesinos, comerciantes y de último, para variar, esclavos. Estamos hablando de las dos culturas más antiguas del mundo que prácticamente heredaron todo. Ahora bien, ¿sí? ¿Esto obedece a alguna razón natural posiblemente? Porque es decir, estas dos culturas más antiguas se supone que no tuvieron mucha relación con nuestras culturas americanas. Y sin embargo, cuando uno miraba el ordenamiento social de los mayas, era muy parecido también. Es prácticamente igual. Sí, es prácticamente igual. Entonces usted se da cuenta, los antropólogos dicen que todas las civilizaciones del mundo tienen 11 características exactas que corresponden
a nuestro funcionamiento como seres humanos, a nuestra manera de percibir la vida, a nuestra manera de responder a nuestras propias necesidades. Si usted estudia, aquí hay medio tiempo porque hay mucho que decir, pero si usted estudia la organización social de los clichés de Karmak, se va a encontrar exactamente con esto. Entonces, ahora bien, digamos, los teóricos sociales tienen diferentes maneras de abordar el problema de la estratificación. Lógicamente tenemos a Marx como uno de los pioneros en este sentido, que es una posición bastante radical, y él insiste en el conflicto engendrado por la desigualdad. Él aborda la jerarquía social diciendo que la sociedad vive en una constante lucha por la igualdad, y de ahí viene lo que ustedes ya saben de quienes tienen los medios de producción y quienes no los tienen y tienen que dar su fuerza de trabajo. Y la sociología americana, que ya realmente aborda el asunto tarde, porque los clásicos esquivaron el problema, pero que también tiene una tesis bastante interesante. Ellos dicen, ellos insisten en la función que tiene la jerarquía social, y comienzan a hacer estudios de todas las sociedades y dicen que la función que lleva a cabo la estratificación tiene un interés en equilibrios y en estructuras. Es bien interesante también este punto. El dinamismo de la estratificación social es entendido entonces de dos maneras. La teoría del conflicto de Marx, que nos va a decir las jerarquías sociales en las sociedades son rígidas, no son movibles, son rígidas. La historia nos enseña que siempre hay una lucha entre las clases sociales. Para Marx visualizaba que las sociedades siempre estaban en conflicto, los proletarios contra los dueños de los medios de producción, y había conflicto siempre. Se reduce en el escenario social de Marx a la burguesía y al proletariado. Para él hay dos clases entonces, la burguesía y el proletariado, y ahí terminó. Ese es su enfoque. El criterio para la estratificación va a ser estrictamente económico, y eso es bien interesante porque vamos a ver que otros teóricos abordan la estratificación social no solo desde el punto de vista económico. Marx insiste en lo económico. Una visión unitaria de clase, de nuevo, ¿verdad? Aquí está una clase y aquí está otra, y estos dos no se mezclan. Cada quien es una unidad. El objetivo de su teoría, lógicamente, la desaparición de las clases por medio del desplazamiento de la propiedad al Estado. Eso ya lo explicamos con Elmer un poco. Y lógicamente todo esto crea un Estado y una sociedad en constante tensión y desigualdad. Esta es prácticamente la teoría de Marx. ¿Sí? Disculpe, licenciada, pero después voy a tener la duda. ¿Qué es cont? Continuación. Esas son chivos para mí. Chivos para mí. Muy bien. ¿Y qué tenemos entonces en contra de la teoría de Marx? Tenemos la teoría funcionalista, que va a nacer en 1945, y uno de los principales promotores, podríamos decir, es Davis and Moore. Son estos dos señores, y ellos tienen una idea totalmente diferente. Dicen, la estratificación es una estructura, por principio. No hace referencia a individuos. Fíjense ustedes qué interesante, sino a un sistema de posiciones. ¿Qué quiere decir eso? Buscan el porqué de la estratificación y dicen que la estratificación responde a una necesidad funcional de las sociedades. Davis y Moore dicen, las sociedades distribuyen a los individuos en diferentes puestos y los llevan a tareas ligadas, que son estatus y rol. Vamos a ver ahorita qué quiere decir estatus y rol. Establecen motivaciones y recompensas, y existe la movilidad social en diferentes grados y dependiendo de la sociedad.
Básicamente, ¿qué quiere decir todo esto? Ellos hablan de que independientemente de todo, por decirles algo, el ejemplo que les acabo de poner de los futbolistas y los médicos está clarísimo. En la sociedad necesitamos médicos, ¿sí o no? Es una profesión inmensamente valorada. Un médico goza de un prestigio social en Guatemala, muchísimo más que, por decirles algo, tal vez un ingeniero o un licenciado. Los abogados están un poquito desprestigiados, ¿verdad? Un poquito, ¿o no? Ah, bueno. Yo pensé que solo yo creía eso. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Dependiendo de la importancia de ese rol, de esa posición, los funcionalistas dicen, a la sociedad no le importa quién llega ahí. Lo que están valorando es la necesidad que la sociedad tiene de esa posición. Si llega usted o llega usted, no es importante. El mérito de llegar a una posición valorada tiene cierta recompensa. ¿Y qué es la recompensa? Prestigio y bien pagado, ¿verdad? Entonces, por decirles algo, por ejemplo, Singapur, el ejemplo que les voy a poner al final. En Singapur los profesores son clases, y en Inglaterra, pero no sé si todavía. El libro que leí es un poquito antiguo, pero por decirles algo, los profesores, los académicos, dentro de la jerarquía social inglesa, primeros lugares. Es decir, ¿por qué? Porque el talento se aprecia, se paga, tiene prestigio y es necesario, hace un servicio a la sociedad que la sociedad paga, por decirles algo, ¿verdad? Singapur igual, magníficos salarios, magníficas capacitaciones, un profesor es un personaje social, ¿verdad? Por supuesto que hay muchos matices en el asunto, pero ¿entendemos esta idea de los funcionalistas? O sea, sí, yo veo acá con ellos es de que fueron más diplomáticos en hacer la estratificación, porque de todas formas si metieron a los individuos, los encasillaron, dijeron, usted tiene esta profesión, se dedica a esto, hace lo otro, usted está acá como individuo. Pero es que no son ellos, es la sociedad. Si usted se da cuenta, no, digamos, ellos son teóricos de la realidad. Ellos son teóricos y estudian la realidad. Y entonces dicen, ¿por qué la sociedad tal privilegia tal cosa? ¿Por qué en la India la vaca es una jerarquía de prestigio, de honra, de respeto? Ellos tienen sus razones. Entonces lo que ellos hacen es tomar una fotografía de la sociedad y decir, esto es lo que hemos visto, ¿verdad? Y lo justifican y lo analizan. Entonces dicen ellos, énfasis en el modo en que ciertas posiciones se les confiere cierto grado de prestigio, ¿verdad? Y no en el modo en que los individuos llegan a ocupar esas posiciones. Entonces, dígame usted por qué en Guatemala el profesor, el catedrático universitario no ocupa una jerarquía de prestigio, tanto de prestigio como económica. Porque nuestros valores no corresponden a eso, porque no lo hemos entendido o porque no lo preferimos. Dígame usted por qué el médico sí, o los futbolistas. Un futbolista gana más que un médico, y ustedes me pueden dar otros ejemplos, los que quieran. Tenemos, ¿por qué? Porque nosotros somos una sociedad al estilo norteamericano que somos bastante materialistas. Entonces, quien logra ciertos niveles económicos para nosotros es valorado y tiene prestigio. Eso lo hemos hecho todos en 500 años. Eso es lo que hemos fabricado y esa es la realidad. Entonces dice, se requiere un sistema de valores y una cultura compartida. Ahora bien, el funcionalismo no se lava totalmente las manos. Ellos sí dicen que para que este sistema funcione y que para que este sistema sea legítimo, sí tiene que haber un sistema de valores y una cultura compartida, para que todos deseemos lo mismo, para que todos valoremos esas posiciones igualmente, no desigualmente. Y entonces que garantice cierta estabilidad y un futuro predecible para los ciudadanos.
Son cosas que no hemos logrado los guatemaltecos de una manera sólida ni constante. Aquí, que me perdone don Alfonso Portillo, expresidiario de los Estados Unidos y saqueador del Estado de Guatemala, lo invitan en las escuelas de los departamentos del país y lo tienen como un personaje de muchísimo prestigio. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Así somos los guatemaltecos. La sociedad debe asegurar la coincidencia de intereses individuales y generales y capacidades para asumir las responsabilidades que entrañan las posiciones altas. ¿Qué sucede si en Guatemala, a nivel cultural, decimos, miren, las enfermeras ganan demasiado? Yo creo que una enfermera debería ganar el salario mínimo. ¿Ustedes qué piensan? No, pues estamos de acuerdo. Y se hace eso. Hay mucha gente que no quiere ser enfermera. ¿Sí o no? Un salario mínimo no me interesa. Entonces estudio otra cosa. ¿Y qué pasa? No hay enfermeras en el país. ¿Por qué? Porque no se está premiando una profesión que es básica en la salud de los guatemaltecos o de cualquier ciudadano. Entonces ellos, los funcionalistas, dicen, cada sociedad recompensa ciertas posiciones de mejor o mejor forma, atendiendo de nuevo a los valores. Por supuesto que esto no es una regla imperecedera y que no se pueda romper alguna vez, ¿verdad? Por supuesto que van a haber distorsiones en la sociedad que estamos, pero esto es lo que los funcionalistas nos dicen. Ellos dicen, el requisito para que este sistema funcione adecuadamente también es un sistema normativo de los medios para alcanzar las metas. Por favor, que las universidades no vendan títulos, porque estamos premiando al buen médico, no al médico que mata gente. Estamos premiando, es decir, los medios. El sistema tiene que crear medios adecuados para poder recompensar a las personas que llegan a esas posiciones. Entonces se dan cuenta que es un enfoque que no se centraliza, tiene su carga económica, pero no se centraliza sobre lo económico. Y ellos dicen que esto del ordenamiento y la jerarquía social ha sido un sistema espontáneo que cada sociedad se ha dado a sí misma. Su teoría. ¿Qué dice Weber? La jerarquía social tiene un carácter multidimensional de la desigualdad social. Él no va a ver solamente un criterio. Él va a decir que la estratificación social es el resultado de 3 dimensiones: desigualdades económicas o de clase, definitivamente las hay, ricos, pobres, etc. El estatus, que es el prestigio social, no necesariamente con riqueza, que ahorita vamos a ver, y el poder, y aquí es donde él sitúa la burocracia. Él dice, tenemos una capa en la sociedad poderosa que hace que una sociedad avance, se estanque o retroceda, que es la burocracia, que son los partidos políticos, que es toda esa clase que manda, que tiene el poder en una sociedad y que posiblemente, por ejemplo, por decirles algo, un candidato presidencial con un buen récord, por decirles algo, goza de un prestigio. A donde llega se le aclama, a donde llega se le respeta, es un personaje social del campo político que ha ganado un lugar en la sociedad se lo ha otorgado, lo ha premiado con el aprecio, pero que posiblemente recursos económicos no son su fuerte, por decirles algo, ¿verdad? Y por eso puse aquí a don Pablo Escobar. ¿Qué pasó con don Pablo? Don Pablo, y en el caso de él, dice por ejemplo Weber, una persona es portadora de varios estatus, no solo de uno, porque económicamente hablando el señor era clase A, ¿sí o no? Sí, pero en el prestigio social estaba abajo de la alcantarilla. Entonces una persona es portadora de ambas. Aquí me permití poner
a un amigo queridísimo, queridísimo de mi juventud, Roberto Castañeda se llamaba. No sé quién lo conoció. Roberto era un hombre, un socialista nítido, que por poco me convence. Yo pensé que ya estaba convencido. Roberto, el coreógrafo. ¿Perdón? El coreógrafo. Era coreógrafo, pero no era solo eso. Mire, conocer a Roberto era un lujo inmenso. Roberto era un filósofo, pero cuando le digo filósofo, era un ideólogo. Él, le digo, digamos, el fundamento marxista y de Hegel que tenía era realmente increíble. Fue bailarín, coreógrafo, se recibió de psicólogo, era poeta, adoraba el arte, practicó varios deportes, en fin, el tipo era de esos tipos que dice uno la vida no le alcanzó para poder hacer eso, y muy humilde. Económicamente la plata jamás le interesó, nunca, acaba de morir. Pero donde llegaba don Roberto Castañeda era conocido y apreciado como que si hubiera sido el presidente de los Estados Unidos. Daba demasiado. Como profesor dio demasiado siempre. Como bailarín fundó el Ballet Guatemala y fue persistente. Como maestro, como filósofo, era un tipo que aportaba muchísimo. Entonces, ¿qué sucede? Con un prestigio, repito, clase A, pero económicamente sin mayores recursos, con lo básico, ¿verdad? Cuando murió se le hizo un homenaje en el Teatro Nacional. En fin, esto de la jerarquización social no es tan fácil como lo dicen. Hay matices y hay cuestiones. Entonces, ¿qué dice el señor Weber? Que no mucho comulgaba con Marx, aunque compartía muchas cosas de Marx. Él dice, aunque el socialismo llegara, aunque el comunismo llegara a su cúspide, siempre habría una clase privilegiada, y lo vimos con la Unión Soviética, y una clase de subordinados. Quien ostentaba los mejores puestos en el Estado, en el aparato estatal socialista, siempre iban a estar ahí, de una u otra manera. Y subordinados que prácticamente serían y la ya no existencia de clases según las aspiraciones de ellos. Para esto tenemos al señor Ralph Lincoln. Él fue un brillante antropólogo, básicamente su fuerte es la antropología, norteamericano, y fue el primero en dar un concepto del estatus. Dice, es el lugar que un individuo dado ocupa en un momento dado en un sistema dado. Fíjese cómo es descriptivo en el sentido de decir, estas cosas pueden cambiar, ¿verdad? Manuel José Arce, uno de los literatos más maravillosos que hemos tenido, dramaturgo en Guatemala, en un momento, aquí era don Manuel José Arce, un tipo terriblemente aplaudido y prestigioso. Tuvo que irse por motivos políticos a París a componer en algunas partes, en sus primeros momentos, a componer techos, cuando era un intelectual de primera marca. Cambió el estatus, ¿verdad? Y eso sucede constantemente en las sociedades. Entonces, también dice, es una posición en una sociedad o en un grupo y responde a una perspectiva del grupo y a una conducta explícita. Cuando hablamos de estatus, siempre lleva consigo, primero, como siempre, un sistema de valores y segundo, una perspectiva de la conducta que el grupo espera de ese individuo. Es decir, un diplomático, por decirles algo, tiene una persona con un estatus de diplomático. ¿Qué espera el grupo de él? Bueno, pues espera buenas maneras, por principio. ¿Qué espera la sociedad de un profesor? Bueno, pues que sea honesto. ¿Qué espera de un médico? Pues que sea eficiente. ¿Qué espera de un guardián del estacionamiento? Bueno, pues que sea honrado, que sea amable. Y cuando
esas perspectivas que la sociedad tiene del individuo fallan, hay conflicto y la sociedad castiga. En alguna medida la sociedad señala, porque sabemos que una persona tiene una conducta definida acorde al estatus que tiene en la sociedad, ¿verdad? Esto casi nadie lo decidió, se ha dado de una manera espontánea. Y dice nuevamente, un individuo tiene varios estatus, lo que acabamos de ver ahorita en la cuestión anterior. Hay estatus atribuidos, que prácticamente son con los que nacemos. Por decirles algo, el informe de desarrollo humano habla de edades, ¿verdad? De 0 a 15 años, de 15 a 30 años, estoy hablando caprichosamente, y entonces ahí hay estatus de edades dentro de la población guatemalteca. Tenemos estatus de género, ¿verdad? Que ahora ya hay como 4 o 5. Tenemos estatus de raza, también, ¿verdad? Raza amarilla, raza blanca, raza negra, etc. Nacionalidades, la nacionalidad es un estatus. Y los estatus adquiridos. ¿Cuáles son esos? Pues los que adquirimos a través de nuestras vidas. La profesión, la actividad, los logros económicos, los deportes, etc. Que me dan una cierta... El estatus regularmente va acompañado no solo de la actividad que hago, sino también del éxito relativo que tengo. Porque es lógico que un deportista que consigue una medalla en Europa es un deportista más, el estatus de él está arriba de un deportista que no ha salido aquí de Quetzaltenango de la Vuelta Ciclística, por decirles algo. La sociedad nuevamente califica y premia ciertas posiciones. Y lógicamente los criterios varían, ¿verdad? De cultura en cultura y de sociedad en sociedad. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el concepto del rol? Aquí sí tenemos a un sociólogo, George H. Lee, que nos dice que el estatus social impone deberes, funciones y derechos. A esto se le llama rol. O sea, es lo que el individuo hace del estatus que ocupa y hace posible su participación social. Entonces, por decirles algo, mi estatus es ser funcionaria pública, ¿verdad? Yo soy ministra de Educación, ese es mi estatus. ¿Cuál sería mi rol? Todas aquellas acciones que lo hacen posible. Cumplir con la puntualidad, cumplir con los deberes que me impone mi estatus, ser una persona honesta, etcétera, etcétera. El rol, dice, hay algunas veces póngase usted en el lugar del otro, ¿verdad? Tome el rol del otro. ¿Y qué quiere decir eso? Dice, designa el proceso mental mediante el cual un individuo adopta mentalmente la actitud del otro. O sea que el rol es mi comportamiento, el comportamiento visual y las obligaciones que mi estatus me demanda. ¿Está clara la diferencia entre estatus y rol? Muy bien. Y nuevamente, el rol nos hace a una persona predecible, ¿verdad? Podemos esperar de él ciertas conductas adecuadas a su estatus y a su rol. Si yo entrara aquí en bikini, Dios guarde, ¿verdad? Estoy totalmente en un rol que no me pertenece, me equivoqué. Entonces, ustedes esperan de mi conducta ciertas posiciones y ideas, etcétera, que corresponden a lo que tengo asignado. Y ninguno de estos es estático. Repito, en la vida uno cambia de estatus y cambia de rol, ¿sí o no? El rol de madre, el rol de hija, el rol de trabajadora, el rol de amiga, ¿verdad? Hay diferentes y cada uno tiene sus diferentes... Muy bien, entramos ahorita aterrizando en Guatemala.
¿Qué se ha hecho en Guatemala en la estratificación social? Uno de los prestigiosos antropólogos que ha estudiado el tema dice, bueno, Guatemala tiene una clase alta. ¿Cuál es esa clase? La clase cosmopolita, familias ricas, nuevamente el criterio del dinero, propietarios de tierra, exportadores, café, ganaderos, industriales, comerciantes y área de finanzas. Regularmente estas personas van a ser conservadoras políticamente y ya sabemos por qué, ¿verdad? Han creado su riqueza a través de determinados escenarios y no quieren cambiar. Ahora bien, ¿la clase alta está sobre la capital? No. En las cabeceras departamentales tenemos terratenientes, tenemos comerciantes muy exitosos económicamente, tenemos agricultores, tenemos muchos servicios, ¿verdad? Ahora ejecutivos, por decirles algo, de Telefónica, de Claro y de todo eso, ocupan niveles de la clase alta. Técnicos, la tecnología ha incorporado a clases, de clases bajas a clases medias y de clase media a clase alta. ¿Por qué? Pues porque es un trabajo prestigioso, bien premiado y que paga bien. Luego tenemos la clase media. El Señor dice que se forma en la primera mitad del siglo XX. Fíjense ustedes qué tardía nuestra clase media, pero ha sido nuestro desarrollo histórico. Somos realmente nuevos como sociedad estructurada dentro del planeta. Tenemos comerciantes, empresarios, profesionales, administradores, empleados y trabajadores, semiprofesionales, privados del gobierno, maestros, oficiales del ejército, obreros calificados. Clase baja, y esto también en la capital y en los departamentos. En la clase baja, trabajadores rurales, móviles, por migraciones estacionales, ustedes saben que eso se usa mucho, indígenas y ladinos rurales, hay mucho ladino muy pobre, campesinos con parcelas propias o asalariados. O sea, él sitúa a toda esta gente dentro de una clase baja con un criterio económico bastante uniforme. Ahora bien, recordemos que no somos una sola etnia en Guatemala, somos un país multicultural y hay estudios en donde se relaciona la clase social con la etnia. Y este panorama ha sido muy dinámico a través de la historia. Por principio, y esto lo dice Danilo Palma Ramos, que ha sido un estudioso, antropólogo y sociólogo de Guatemala, él dice, las fronteras interétnicas no coinciden hoy. Es uno de los primeros rasgos. Como en el pasado con fronteras entre clases sociales. Eso ha sido una dinámica que poco a poco se ha deformado. Se han encontrado relaciones de clase en las etnias ladina, garífuna e indígena. O sea, cada etnia de estas se da a sí misma una jerarquización social. Se ha encontrado eso en estudios antropológicos. La conciencia étnica es variable en la etnia misma y en el estrato económico. Yo les conté alguna vez que hice un estudio sobre la mujer quiché. Me voy al mercado de la zona 10 y pregunto a la persona que iba a entrevistar y le digo, ¿de qué etnia es usted? ¿Qué lengua habla? Porque regularmente coincide, no siempre. Y no sabía. Y le pregunta a un primo, miramos, ¿somos quichés o somos cachiqueles? ¿Y qué hablamos, quiché o cachiquel? La conciencia, sobre todo la gente que migra, está un poquito jugada. ¿Y por qué? Porque de repente su mamá nació en Totonicapán, pero después se fue al Quiché o se fue a la costa y entonces el medio cambió. No es una constante cultural, es bien importante. Y lógicamente todo esto influye en la jerarquización social que se van a dar. En las últimas décadas, en localidades indígenas, la superación económica ha creado estratificación con estatus más alto que los ladinos.
¿Alguien me puede dar un ejemplo de esto? Quetzaltenango, totalmente, ¿verdad? Los indígenas son agricultores muy exitosos, comerciantes exitosísimos y muchas veces ocupan jerarquías sociales económicamente mucho más altas que un ladino pobre. El deporte y la profesionalización también han variado los estatus. Tenemos el ejemplo de Barrondo, con un estatus de primera calidad y lógicamente indígena no podemos cruzar, tenemos que hacer cruces ahí entre etnia, estatus, profesionalización, etc. Sin embargo, atendiendo al criterio económico propiamente, aún existen inmensas brechas y eso es imposible negar, ¿verdad? Entre la etnia indígena y la... Hay estatus que prácticamente son instantáneos también, ¿verdad? Y ahorita que estamos atravesando la vuelta ciclística, yo me recuerdo alguna vez que ganó la vuelta ciclística Luis Rodolfo Muj, y que el tractorcito Muj apareció en todos los periódicos y todo el mundo lo entrevistaba y lo llevaba de un lado a otro, el tractorcito Muj. Pasaban los días de la vuelta ciclística, el tractorcito Muj volvió a su día normal de ser agricultor y demás. Sigue siendo conocido y todavía lo va a entrevistar, pero es un estatus que le otorga, que lo vive solo por momentos. Y que cambia, ¿verdad? Y que cambia en la vida, ¿verdad? Por ejemplo, pasamos de un estatus de estudiante a un estatus profesional. Pero ahí hubo un cambio, pero en este caso es un estatus que él vive por momentos, claro, por minutos. Lo vive cada vez que alguien se recuerda de que es ciclista y que bueno está y lo va a entrevistar y otra vez es el tractorcito Muj. Sí. Pero al día siguiente se van los medios de comunicación y el tractorcito vuelve a trabajar su tierra y pasa uno por ahí y se levanta que es. Exactamente. Bueno, aquí seguimos con la certificación étnica y de clases, porque es importante darnos cuenta de la complejidad. Yo hice hincapié en estudiar un poquito esto de la etnia, porque no es tan fácil como la gente lo pretende, ¿verdad? Solo hay explotadores y explotados. No es tan así. Hay muchísimo más que estudiar y mucho más que saber. Entonces aquí tenemos a Adams y Adams nos dice, identifica dos segmentos fundamentales, indígena y ladino. Él parte de eso. Y dice, la aculturación individual y comunitaria. Las comunidades indígenas se encuentran en diferentes estados de aculturación y él estudia la aculturación como un elemento de cambio constante dentro de las etnias. Y entonces dice, hay comunidades tradicionales indígenas, básicamente indígenas, que no se han contaminado, digamos, entre comillas, de la cultura ladina. Siguen sus prácticas, su alimentación, su lenguaje y sus costumbres dentro de ellas. Quedan pocas, ya en la globalización esto es difícil. Las modificadas, que lógicamente conservan algunos rasgos culturales, pero que ya ingresan a la etnia ladina y comienzan a cambiar costumbres, y las ladinizadas, que por generaciones van a darnos resultados diferentes en el tiempo. Y en muchas comunidades, dice, los ladinos ocupan una clase alta local, en muchas comunidades del interior, pero la ladinización ha provocado un abandono de distinciones étnicas y la adopción de clases baja, media y alta. El hecho de que el indígena abandone ciertos escenarios propiamente indígenas y comience a caminar hacia un desarrollo económico y a adquirir, eso sucede mucho con los comerciantes indígenas, poco a poco van abandonando sus pautas culturales y cada vez se meten a un comercio, sobre todo si se vienen a la capital. Ahí hay un estatus económico de clase media, posiblemente, ¿verdad? Entonces allí el panorama cambia. El área Ixil, dice el señor este es Carmack, dice, los ladinos tienen aquí una población social privilegiada, pero no ejercen control político ni económico. No se observa mucha inclinación a la ladinización. Fíjense cómo cambian las regiones de Guatemala. Aquí los indígenas están muy contentos con su jerarquía social dentro de ellos y el ladino es clase aparte. No lo queremos en puestos públicos, lo que va a suceder totalmente diferente en otras situaciones. Pero en el área Ixil somos indígenas
y nos gobernamos nosotros mismos, no los queremos aquí. El área quiché, principalmente Momostenango, estuvo Carmack, él tiene un estudio inmenso sobre la jerarquía social quiché, y dices, estatus étnico, ladinos e indígenas, califica así, y además estructuras de clase propia, o sea, interna dentro de cada etnia. Otro ejemplo de diferenciación. Dice él que los indígenas son comerciantes, agricultores, artesanos y hay una burguesía indígena. Existe una burguesía indígena. Regularmente también hay posiciones relacionadas con el poder, prestigio y obligación administrativa. ¿Qué pasa? Aquí tenemos cofradías en donde el indígena automáticamente ocupa dentro de la jerarquía social indígena un puesto muy respetado, de mucho prestigio, la cofradía. Y quien dice la cofradía, dice el alcalde, quien dice el alcalde, dice el, qué sé yo, alguna otra situación de ONGs o qué sé yo. Entonces, aquí la jerarquización no es solo económica, es el puesto, y aquí volvemos a confirmar un poquito la teoría funcionalista, es el puesto lo que ocupa, no importa quién llegue, pero las sociedades explican la jerarquización por el puesto. Y los ladinos se diferencian en la clase económica, capitalistas, clase media y trabajadores. Y también se califican a sí mismos por prestigio, más alto y más bajo, depende nuevamente de los cargos y la ocupación. El primer grado que dice él, y esto sigue siendo Momostenango, dice los principales, hay dos sitios en la jerarquización social, los principales están primero y hay un jefe y un principal. En segundo grado siguen los alcaldes, regidores, militares, empleados públicos, religiosos y policías. Y en el tercer grado, las mujeres y los niños. Esto es la sociedad machista indígena también, ¿verdad? La población ladina, dice él, está en el oriente de Guatemala, básicamente, pero también diseminada en muchas regiones del país. Se salva la comunidad Pocomán y Chortí en el área de oriente, sí, pero él dice que hay tres tipos de ladinos dentro de la jerarquía social. Tenemos el ladino viejo, que representa la clase alta local. Fíjense que esto es bien básico. ¿Por qué el ladino viejo presenta la clase alta local? Porque ha tenido más tiempo de tener tierra, de cultivar tierra, de ser agricultor, de tener generaciones, de acumular riqueza por la generación. El ladino viejo es el que tiene un poquito más de plata y también de prestigio. El ladino nuevo tiene antepasados indígenas, pero ya son nuevos, ¿verdad? Ocupan clases un poquito más bajas, y los ladinos móviles, ladinos nuevos que no han permanecido estables durante 2 generaciones, o sea, jerarquización social dentro de los ladinos. En comunidades ladinas urbanas y en algunas rurales, dice, la clase alta local está ocupada por terratenientes y comerciantes, ladinos. Clase media, artesanos, empleados, pequeños comerciantes. Clase baja, trabajadoras agrícolas, básicamente lo mismo, solo que solo dentro de los ladinos. Y se ha observado en las comunidades rurales y semirurales donde existen ladinos, regularmente que los ladinos viejos pertenecen a la clase alta y los ladinos nuevos a la clase baja. Yo empiezo aquí a reflexionar un poquito sobre toda la desigualdad humana y me permití hacerles un esquema que posiblemente está un poquito arbitrario, porque por ejemplo en lo cultural entraría lo político y ahí podríamos hacer otro tipo de esquema, pero estudiémoslo solo como una idea de lo que cada uno podría calificar. Tenemos la desigualdad económica por principio, o sea, la desigualdad de ingresos, la desigualdad de posesiones, de bienes materiales. Tenemos la desigualdad jurídica,
¿tenemos una desigualdad jurídica o no? Un hombre en determinadas circunstancias de una mujer tiene particularidades dentro de la ley. A un hombre no se le da, por decirles algo laboralmente, el periodo prenatal, postnatal y qué sé yo, ¿verdad? Es decir, ahí hay una diferencia. Huehuetenango está muy bien informado de quién es el candidato oficial tal, sí, pero en Cuilapa no tienen idea de qué sucede. Esa desigualdad de información crea desigualdades en otros grados también. Tenemos desigualdad cultural, que como repito, podría abarcarlo todo. Tenemos diferentes morales, tenemos diferentes religiones, tenemos diferentes valores dentro de una sociedad. Tenemos la desigualdad racial, en Guatemala la vivimos. Tenemos desigualdades en libertad, muchos somos diferentes, usamos la libertad de manera diferente. Los casados son menos libres que los solteros, ¿sí o no? En fin, un niño es menos libre que un adulto, un adolescente es menos libre que un adulto, un anciano es menos libre que la mayoría porque ya se incapacita. Y tenemos, la sociología nos apunta constantemente, y en relación a las clases sociales y todo esto, nos apunta a una preocupación que todos tenemos, sobre todo en la Guatemala que vivimos, y es la desigualdad económica, que es la que todos quisiéramos arreglar, que es la que se identifica con la palabra equidad que quisiéramos en nuestro país. Y la respuesta más idónea que yo encontré para poder comenzar a hablar de un país un poco más equitativo, menos desigual, porque la desigualdad siempre va a existir, pero sí se vale decir menos desigual, son las propuestas que hace el informe de desarrollo humano a través de estudios que ya tienen varios años de estar formulando. Esta propuesta arranca del desarrollo humano y me parece muy loable y muy interesante. ¿Cuál es el concepto del desarrollo humano que ellos tienen? Pues es el proceso que tiene como propósito ampliar las libertades de las personas para que sean y hagan lo que valoran y tienen razón para valorar. Fíjense ustedes lo interesante del concepto. Aquí abandonamos por completo esa actitud paternalista primero, antes que tener. Y hagan, porque a través de mi hacer y a través de mi acción, yo voy a lograr tener aquello que valore. Pero lo esencial en este concepto es ser y hacer. No nos están hablando de que les tenemos que dar de comer, de que les tenemos que dar casa, de que les tenemos que dar todo. No. Que el ser humano se potencie para poder ser y hacer. ¿Qué es lo que mide el índice de desarrollo humano? Pues mide salud, ingresos, educación y desarrollo económico. ¿Qué posibilidades tiene un individuo de pasar de un estado de menos satisfacción a otro de mayor satisfacción? Y él dice que son necesarias las libertades esenciales. Vivir una vida saludable y prolongada. Hasta ahí necesitamos promover el desarrollo humano. No estamos diciendo vivir una vida bonante, porque eso depende de cada uno. Si le damos todos estos elementos a una persona, nos vamos a dar cuenta que unos se van a volver millonarios, otros van a tener un poquito de capital, otros no van a hacer absolutamente nada y otros van a volverse delincuentes, por decirles algo. Es decir, el desarrollo humano lo que pretende es promover este tipo de cosas, adquirir conocimientos. ¿Y para qué? Aquí viene el desarrollo humano y el entorno. Lógicamente todo esto no viene solo, porque de nada sirve que me den educación si no tengo dónde trabajar, que fue en todo el sistema socialista de Europa, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria y todos estos. La gente está sumamente preparada ahí, sí, pero no hay puestos de trabajo porque no hay empresarialidad. Que hablan 3 idiomas, pero la gente migra. ¿Por qué? Porque no hay empresarialidad, no tienen idea de cómo
hacer funcionar. Poco a poco lo han hecho, pero al principio fue difícil. Entonces, se necesita también un escenario que el Estado tiene que proveer. La capacidad de decisión y acción de las personas está restringida por las oportunidades, y aquí viene lo siguiente: oportunidades sociales, oportunidades económicas y políticas del entorno. Tenemos entonces que construir un Estado que pueda dar oportunidades para el desarrollo humano. Y para esto se requiere una interacción positiva entre ese ser humano libre, que está potenciado para buscar un destino, y todas aquellas instituciones y todo aquel entorno que puedan proveer oportunidades para que ese ser humano se desarrolle. ¿Estamos claros en esta interacción aquí de las personas? Es la posibilidad de que una persona tenga para optar y reflejar la libertad que tiene para llevar una vida u otra. O sea, todo esto es la persona como agente. ¿Qué es la agencia de una manera más explicativa? Capacidad de actuar de las personas, que me vuelve un agente de mi propio desarrollo. Participar en las decisiones que afectan su vida. Y aquí es sumamente importante para el Estado, porque un Estado que está jalando solo con su burocracia no sabe. Es necesario que el pueblo y la sociedad participe de cada decisión y de cada escenario donde va a permanecer su vida. Si no se participa, no se puede esperar que los funcionarios sepan qué necesito. Yo necesito participar para poner sobre el tapete mis demandas dentro de la sociedad. La agencia es una libertad en sí misma y potencia el logro de otros funcionamientos. Es plural y su rol incluye no solo la participación, sino el interés por el bien común. Estamos hablando del ciudadano como agente de su propio desarrollo, no solo dándole al Estado que me saque adelante porque yo no sé qué hacer. Ustedes se dan cuenta, es bien interesante. Entonces dice, principios básicos en el proceso de desarrollo humano. La equidad, que lógicamente pertenece a la reducción de desigualdades, y que amerita también que quien tiene capacidades diferentes se le trate de forma diferente. Tenemos la eficiencia y la productividad, en el sentido de que hay que hacer un uso óptimo de los recursos. El informe de desarrollo humano dice: no se vale la deuda pública inmensa en pro de la sociedad. Por favor, cuiden. No estamos diciendo que una sociedad que no tiene recursos se endeude para poder. No, tienen que construirlo poco a poco. Para construir oportunidades y el uso óptimo de recursos materiales e institucionales. Es decir, la austeridad en el uso de recursos, tanto humanos como materiales. Participación y empoderamiento. Esto me gusta mucho. Dice, evitar paternalismos y solidaridad caritativa. Las personas como portadores de derecho para tomar decisiones e involucrarse en los procesos, no como beneficiarios, sino como agentes. Fíjense el diferente enfoque que tiene la Bolsa Solidaria, ¿verdad? Es totalmente diferente en eso. Sostenibilidad, lógicamente, tanto ambiental, política, social y financiera. Y aquí es donde dice que no se acepta que un Estado embargue a los demás, a los ciudadanos que van a nacer en pro de las generaciones anteriores. Este concepto me gusta mucho porque da mucha dignidad a la persona, al ciudadano. No como beneficiarios, sino como agentes de su propio desarrollo. Ellos subrayan mucho dentro de todo este requerimiento la importancia del capital humano para el desarrollo y reducir la desigualdad en el mundo. Y yo quise ponerles a ustedes ejemplos de países que han logrado realmente desarrollos que lo dejan a uno mudo y que dice uno, ¿cómo es posible que en 50 años un país pueda transformarse de la forma que se ha transformado? Y esto se refiere al despegue de las economías asiáticas en los años 60. No es ficción, es absoluta verdad. Y aquí, ¿qué sucedió?
hubo grandes inversiones en las personas, primero que nada. Si ustedes estudian cada caso, hubo inmensas inversiones en el recurso humano, venidas desde el Estado, pero ahí vamos a ver a qué costo y de qué forma. ¿Qué quiere decir eso? Pues lógicamente nutrición. Necesitamos gente que pueda pensar. A un niño que no se le da proteína, ¿cuál es el otro elemento? Para fabricar su estructura mental. No podemos esperar a un niño que no sea alimentado que nos dé buenos frutos en educación. No tienen las estructuras mentales, no las hicimos. Salud, educación formal y aprendizaje de oficios. En todos estos países no se han quedado en educación, han impulsado de una manera realmente agresiva la educación para el trabajo, la educación en oficios, muy tempranamente en la juventud. Singapur, políticas públicas que condujeron al desarrollo. La primera, visión, crecer para afuera. Nada de que vamos a proteger a los azucareros, a los cafetaleros, a los cementeros, no, crecer para afuera. Número 2, instituciones fuertes, certeza jurídica. Vamos a decirle a un inversionista, señor, si usted me invierte en carreteras, usted está exonerado de impuestos los próximos 10 años. Y no vamos a cambiar eso, va a ser una regla en que el inversionista va a tener certeza de que el Estado va a cumplir. Masiva infraestructura. En el caso de Singapur, comenzaron a trabajar en carreteras a costos muy bajos al principio, pero fue una masiva puentes, carreteras, metros, transporte, etc. No salarios mínimos. Si estuviera aquí nuestro compañero me quita la cabeza. No salarios mínimos. No existe. Simplemente se pone al inversionista y se pone al trabajador. Pónganse de acuerdo a ver si les conviene a los dos. No le conviene a usted, no lo acepte. Venga otro. No le conviene a usted, no lo acepte. Flexibilidad laboral. Como ley. Como ley. Clima óptimo para los negocios. Política fiscal. El impuesto sobre la renta 17%, impuesto sobre ventas 7%. Masiva inversión extranjera en industrialización y tecnología. Estas fueron 7, por supuesto hubo más, pero no nos vamos a pasar aquí 2 horas. Singapur, este es el señor que hizo ese milagro, Lee Kuan Yew, es el fundador de Singapur, recibió un país en el suelo. Delincuencia, pobreza, criminalidad, violaciones de mujeres terribles todos los días. Hay un video que está pasando Sí, he visto, sí. Esto fue en los años 60. En el 2016, Singapur es el país número 10 en el índice de desarrollo humano. Fíjense ustedes, 50 años. El número 10 cuando existen como 180 países en el mundo. Número 10. Agresivo plan de desarrollo desde el Estado. Esta es una foto de Singapur y este fue su fundador que ya murió. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de estas políticas durante este periodo? Tasa de desempleo actual, 2.9%. Producto Interno Bruto per cápita, $55,000 per cápita. Salario promedio, $3,693. Uno de los principales centros financieros del mundo, en eso se convirtió. Una población envidiablemente preparada, formada con altos grados de desempeño. Singapur es un banco para Europa para conseguir técnicos y profesionales. Primera mano. Estructura del Producto Interno Bruto. Miren el ingreso por agricultura. Miren lo que compone el Producto Interno Bruto. Les estoy hablando del 2015. 1.3%. Comparen ustedes y pónganse con nuestras cifras. Industria,
28.3 y servicios 70.6. Reducido tamaño del Estado, contrariamente a lo que todos piensan, el gasto del Estado es mínimo porque la burocracia es mínima, muy eficiente, Estado pequeño, cero tolerancia a la corrupción, se pesca a un corrupto, pena de muerte. Los mejores centros educativos del Asia están en Singapur, sus estudiantes hablan 3 idiomas. Su Universidad Nacional ocupa el lugar número 30 entre las mejores del mundo. La UNAM de México ocupa un puesto como 70 o algo así. La UNAM de México. Libertad económica, 89.4%. Transparencia, más o menos igual. Transparencia, calificada por instituciones internacionales. Sombras, porque siempre hay sombras. Nada es gratis, decía un maestro. Democracia parlamentaria. Tienen un sistema de democracia parlamentaria, pero el Partido de Acción Popular del señor ha permanecido 50 años en el poder. Cero oposición, o la poca oposición que ha hecho en el Congreso tiene 2 de 48, de 84 estados. ¿Se dan cuenta? La oposición es nula, es aplastada totalmente. Pero fíjense ustedes, y yo aquí entre las sombras me puse esto, porque sí, la oposición es aplastada, pero a la hora de las elecciones, ellos son el 4º país menos corrupto del mundo. Entonces uno pone en tela de juicio la corrupción que hay en la contienda electoral, si tiene un 4º lugar como el país menos corrupto del mundo. Es una contradicción aparente que aquí nos cuesta aceptar. Valores asiáticos. Dice que cuando el señor llegó al poder dijo, el Asia tiene sus propios valores. Son orden, jerarquía, autoritarismo. ¿En lugar de qué? Si lo comparamos con Occidente, en lugar de la democracia. Para ustedes la democracia es su valor, para nosotros el orden, la jerarquía y el autoritarismo son nuestros valores históricos, culturales. Lógicamente todas estas sombras producen una falta de libertades civiles básicas, derecho de expresión. Si hay por ahí algún alborotador que está fastidiando a la cárcel, no se pueden asociar, hay mucha reglamentación, la prensa está calladita y muchos medios de comunicación pertenecen al gobierno, al Estado. Y orientación sexual, nada de homosexuales, señores, ni homosexuales ni narcotraficantes al paredón. Servicio militar obligatorio, nadie se escapa. Pena de muerte para comerciantes de droga y propiedad pública de determinadas empresas y medios de comunicación. Lo más probable es que los medios de transporte de primera generación estén en manos del Estado. Fuertes leyes antidifamación y la censura calladita. Desde Occidente nos preguntamos, ¿dictadura inteligente? No sabemos. ¿Autoritarismo benigno? No sabemos. Ya solo pues una duda que no se resuelve aquí porque Terminamos. Pero es increíble que a pesar de que tenían ellos una filosofía de vida, haya estado Singapur metido en esos problemas antes de que llegara la bonanza. Porque si ellos eran jerarquía, pues cómo fueron a hacer un cadáver pues como país, ¿no? Antes que se levantaran. Porque estaban ocupados. Inglaterra estuvo ahí. Ahí está. Y parece que los echaron. Finalmente lograron salir de Inglaterra, pero ellos fueron colonias. Era su mal entonces. Y también en las islas parece que habían guerritas entre islas, había mucho narcotraficante también, violaciones. Singapur antes de esto parece que había mucha violación. Y es que ahí vamos. ¿De qué nos sirve una cultura si no tenemos liderazgo? Y es lo que nos pasa. Cuando el Señor toma el poder, realmente dice, ¿qué somos? Y lo vamos a aplicar. ¿Y a dónde vamos a ir? Allá. Y todos me van a acompañar.
Y quien no quiera, se va al bote o al paredón. Fue tremendo. Y fíjense ustedes que uno se pone a pensar que la naturaleza humana es tan compleja, porque acabamos de ver en el desarrollo humano que se está abogando porque el hombre sea libre. Y aquí vemos a Singapur que si al hombre se le deja totalmente libre, tampoco funciona. Saben ustedes que en sexto primaria se le llama al alumno y se le dice, bueno, su calificación es, usted tiene potencialidad para estas 8 profesiones, no para la universidad. Aquí ninguna universidad lo va a aceptar. Usted va a ser exitoso y tiene aptitudes para estas 8, escoja una. Ah, pues esta, muy bien, triunfador, exitosísimo. Entonces monitorean al niño desde la preprimaria y en primer año ya le dan un rumbo. Usted sirve para esto. ¿Que quiere ir a la universidad? No, señor, usted no va a dar bola en la universidad. El 20% de la población estudiante entra en la universidad, no más. Y la parte técnica que está abajo de eso, inmensa, con cantidad de tecnología, industria, etcétera, telecomunicaciones, son los mejores cotizados del mundo y muchas veces ganan más que los universitarios y son el grueso, ellos sacan técnicos y luego hay una parte abajo que es para las personas que no tienen muchas aptitudes pero que igualmente los colocan en puestos en donde pueden ser exitosos. Entonces tenemos un país de triunfadores y no necesariamente muy libre. Ahí es donde uno se pregunta los valores relativos de la vida, ¿verdad? Me permití sugerirles una lectura porque hay tanto que leer, si pudieran hacerlo, y ya están subidas las 2 obligatorias. Esta es opcional. Así que también interrogantes a todo esto, porque es bien interesante y muy largo. Muchas gracias.